Este no es otro podcast neutral. Es un relato de Timeo a sus discípulos sobre el caos primordial y el demiurgo dando órdenes desde la inteligencia. Es un efecto mariposa que esperamos tenga consecuencias caóticas para quienes nos escuchan. Porque un podcast de arte y diseño no puede estar condicionado única y exclusivamente a la teoría del color o al comportamiento del fucking consumidor. Pongan a hacer café y prepárense para esta verborrea caótica que pretende explicar por qué el arte y el diseño incide en cada decisión que tomas. ¿Qué tomas? Aprovechando, hablando de tomar, cafecito de Camilo. Estoy viendo un déjà vu. Porque esto se llama El otro. el otro. Gracias, Cami, Bienvenidos. por el cafecito. Bienvenidos al otro, a la otro neta. Gracias, Cami. Está delicioso el cafecito. Listos para una nueva aventura. Así es. Señor Juan Pablo Revelo, ¿cómo ha estado usted estos días? Pues siempre sobrepensando, nunca impensando. Ok. Perfecto, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Y Oiga, si hoy nos vemos extraños es porque nos pusieron una pantallita donde nos podemos ver enfrente. Creo que se convierte como en esas luces de esos peces que vienen en el fondo del mar y que, y que llegan se, ahí, y y que se se, quedan así. como que todo el mundo lo está mirando. Exacto. Lindo. Oiga, Me intimido no se siente usted intimidado, usted. por mí mismo. Ya, bueno. Tíreme un D20 para su intimidación, por favor. Hágale. Ay, no traje el dado. Qué buen momento para haber tenido un dado en el bolsillo. Hubiera quedado brutal. Oiga, ¿Qué me la congoja? nada, yo traía algo, es que, pues usted sabe que Palestina y todo lo que está ocurriendo en Gaza, con toda esta situación de Israel, y en la Vuelta a España, en la última etapa, hubo protestantes pro Palestina que no dejaron terminar la última etapa. Entonces no pudieron coronar al ganador, que se me escapa el nombre en este momento. ¿Quién fue el ganador de la Vuelta a España? Jonas Vingegaard, alias Jonas Vinagres. Vingegaard, exacto. Y oiga, y vi cómo, porque pues tuvieron que esperar, obviamente, el sentimiento del deporte y eso también, hasta la noche que pasaron las protestas y al final lo coronaron y se subieron como en cajitas de donde llevan Una hielera. la hielera, donde llevan todos los líquidos y toda la vuelta. Y bueno, lindo eso, pero también importante destacar pues cómo la gente hace llegar su mensaje en espacios que la gente pretende desnaturalizar y decir que no son políticos cuando pues definitivamente son espacios muy políticos, haciendo alocución de que pues estaba participando un equipo, que era el equipo de Israel no sé qué. Recycling. Exacto. Y pues me uno como a las palabras también del presidente de España, Pedro Sánchez, que decía, y si censuraron a Rusia no poder participar en los Olímpicos. Juegos Olímpicos, ¿por qué nosotros íbamos a permitir que Israel, atentando pues, realizando todo este genocidio, pues pueda estar en los eventos deportivos más importantes del mundo? Listo, hay varios ajustes y es, no solamente recortaron 50 kilómetros la última etapa, sino que recortaron 2 etapas anteriores atrás. También, sí. También entre 3, 5, 8 kilómetros. Una de ellas fue la que ganó el chico maravilla Egan Bernal. Ah, sí, señor. La etapa 12 creo que Que fue la que yo ganó. siempre separo a la hora del artista, porque mi Egancito es bastante conservador. Sí, Egan. Pero yo miro es su hoja de vida profesional deportiva. Me parece Sí, un ganador como persona. sí, sí. Y le hago otro ajuste. El premio, o sea, se entregaba, pero no había organizado nada Claro. para hacer la premiación. Entonces todos los ciclistas, los equipos, se reunieron en el hotel donde se estaban quedando la mayoría Ok. y crearon una especie de visaje y tal. Y que eso me pareció como el gesto más bonito. Es como, a ver, entiendo la situación. Entiendo las protestas, entiendo la postura política, pero cuando yo cierro como a Vingegaard nunca había ganado la Vuelta a España, entonces imagínate vos entrenar toda tu vida para poder ganar algo, finalmente lo ganas, pero no recibes como los elogios. Sin embargo, se crea todo un momento análogo y cobra más fuerza lo que significa el deporte. Ujú. Y es que a pesar de que
existen equipos y competencia, es cómo nos unimos para poder celebrarle a alguien que entiendo que ha sacrificado muchas cosas para estar en el lugar donde está. Eso me pareció muy poderoso y creo que si eso lo replicáramos en términos de naciones o de ideologías o de pensamiento, y viviríamos tan tranquilos, incluso todos podríamos pensar diferente, pero cuando nos llegáramos a sentar en un espacio común y pudiéramos pensar y respetarnos los unos a los otros, sería bellísimo, weón. Es el ideal, ¿no? Sí, señor. El otro punto que también quería decir es, claro, hay que entender dos cosas, ¿no? Israel como país financia su equipo, Como Estado, sí. como Estado financia su equipo, pero también existen unos patrocinadores alrededor de él, así como está el Bahrein y está el UAE, que son países y estados que financian sus propios equipos. Ok. En una de las etapas decidieron quitar la palabra Israel dentro de sus Ah, sí. uniformes para poder participar. Es decir, que fueron flexibles con vainas. Y siento también que sí, da lugar protestar en espacios deportivos. Da mucho lugar protestar. Es que esto no es una cuestión política, o sea, es que estamos matando gente. ¿Sí? Es el... Ese es el punto, weón. Ese va a ser el evento más, o sea, el evento histórico por el cual no vamos a poder mirar a nuestra descendencia más adelante y decirles, oiga, no hicimos nada para que los palestinos pues no sufrieran esa desaparición. Y es que estamos hablando también de una pelea que lleva años, ¿no? Siglos. Pero puntualmente la ponen en Siglos. 1929, que es cuando Palestina casi que ocupaba la totalidad, casi no, ocupaba la totalidad. Ujú. Y cómo se ha venido diezmando y reduciendo la población de una manera muy violenta. Sí, en términos históricos es una pelea casi que bíblica, ¿no? O sea, como Sí, sí. que Desde Moisés. desde los filisteos Desde bien y atrás. desde los pueblos abrahámicos y todo Ajá. esto. Pero ahí es donde también como que desconocer un poco la historia, ¿no? Si uno se va a los hechos, al final fueron los romanos los que terminan sacando a los judíos de Ajá. su pueblo y son los que permiten la diáspora. Entonces como que, ¿por qué entonces, pues, quién es Roma hoy? Bueno, no sé, ya... No, y justamente eso, o sea, ¿por qué irnos hacia tan atrás para empezar a discutir y generar peleas? Ujú. O sea, estamos lo suficientemente grandes, hay la cantidad suficiente de recursos en el planeta Tierra como para poder establecer un territorio y decir esto es mío bajo todo, ¿cómo decirlo? Asentamiento de poder, weón. O sea, Es una pelea política, es una pelea geopolítica porque también es territorio, pues el tenaz. Medio Oriente, pues y justamente Israel y Palestina son puntos claves para movimientos entre países, comercio, industria. Los árabes son Claro. con los mayores terrenos de petróleo y bueno, y todo esto. Entonces, pues como que lo que sale ya desde el discurso de la historia y lo bíblico termina siendo también algo de excusa por dar, Claro, para darle más argumentos. para darle más argumentos, pero en realidad es territorio, es una guerra donde la gente quiere algo y este algo es el territorio de Palestina en este momento. Por eso nosotros le dijimos no a Spotify. De una vez. Exacto, exacto. De una vez. Bueno, no, arrancamos densos. Uy, no, yo quisiera seguir hablando sobre eso porque también me parece muy denso, pero sí, o sea, Pero se nos va el episodio para se otro nos lugar. va el episodio y yo siento que todavía me faltan herramientas para hablar de esas cosas. Ok. Bueno, Cuénteme. ¿cómo decimos? ¿Empezamos a nombrar el tema o...? No, ¿quién es usted el día de hoy, compadre, camarada, colega, maestro? Bien. Hoy soy una olla de agua que ha sido puesta durante 30 minutos en fuego alto y la sublimación permite que los estados de la materia se mantengan en un solo lugar. Hoy soy ese desorden que aparenta tener una controversia y un equilibrio, pero lo que realmente soy es un desorden de ausencias de serotonina en mi cerebro. Ausencia de serotonina en sus... Uy, está hermoso. Muchas gracias. Felicito. Y eso que Vale. hoy me bañé. Gracias. ¿Quién es usted, compañero? Yo al contrario, hoy soy un caos divino, divino en todos los sentidos. Soy hermoso, precioso, noble, generoso y lleno de bondad. Ordenado por un equipo creativo del Demiurgo y tallado por Hefestos a punta de yunque y martillo. Muy bien. Y Hoy mire que vengo... justo caló igualito, usted de blanco, yo de negro. Sí. Hoy somos el yin y el yang. Vea,
trajo usted a colación algo que está relacionado con el tema. Correcto, correcto. Barras. Bueno, les vamos a seguir dando más pistas de qué vamos a hablar hoy. Procedo. Dígame. Degustar a los sentidos de sus seguidores, por favor. En el principio no hubo palabra. Hubo un abismo que respiraba en silencio. Caos, vientre oscuro de donde nació la forma. La entropía es su eco, susurra en cada átomo que se dispersa, en cada línea que se pierde dirección y se abren 1000 senderos posibles. La incertidumbre es su sombra, un electrón que nunca se deja atrapar, un boceto que tiembla entre ser y no ser, un diseño que se ofrece como probabilidad. El artista toca el desorden como quien acaricia brasas encendidas y del incendio traza estrellas danzarinas. El diseñador bebe del ruido del mundo y en el tumulto de signos dispersos fabrica orden, carteles, estructuras, símbolos que respiran. Oh caos, sin ti no hay génesis. Sin tu abismo no hay lienzo y sin tu herida no hay cosmos. Gracias. Uf, maravilloso. Me Trizaste. ericé, güey. Me encanta, güey. Me encanta Gracias. vivir en Bogotá. Muy bien, muy Yo, bien. yo creo que pues no hay más trascendencia a eso. Vamos a hablar de el caos. Vamos a hablar del caos. Pero Férez, falta De una lo cosita. caótico. Sí, señor. Pues sí, yo te estoy dando antesala. Ah, ya. Y yo creo que qué mejor acompañante para hablar del caos que lo que traemos hoy para la sección del gordo. A ver. Entonces, Sorpréndame. bienvenidos a esta nueva entrega de la sección del gordo para mis amigos los migajeros y migajeras. Hoy traemos Pancacho, el primo obrero del croissant, el del barrio, el de la gente, el de los 7 por 2000 y te enciman la chuspa de leche. Compañero, en conclusión, el croissant es para las selfies, para los lifestyles vlogs, el pancacho es para sobrevivir a la jornada laboral. Gordos del mundo, unidos y que nunca falte el pancacho con tinto. Muy bien. Le Salud. guste, usted, pancachito. Cabe aclarar que Pancachito, de un lugar bien áspero, sobre la Sexta, al lado de Espísica, por si quieren pedirlo, es, ¿cómo es que es? ¿El buen aroma? Bendito. Bendito aroma. Los invitamos a todos por allá. En Caribe. Y sí, comemos pan. Pan. Ah, pam. En chuspa. No, y que la gente a veces piensa que uno es vegetariano y que no sé qué. Camín, ¿va a comer pan? Ah, bueno. Bueno, Yo pedí 3, güey. Pero creo que ¿pediste 3? ¿Y no va a poder con los 3? tal vez con 2. Usted no me preocupe, mijo, que eso no queda nada de aquí al final del episodio. Negro, cuénteme entonces, el caos. Bueno, al caos. Versos 116 y 123 de la Teogonía de Hesiodo. En primer lugar existió el caos. En primer lugar existió el caos. Ujú. Después Gea. Pero un momentico. Creo que no debía empezar con un pan en la boca. Tengo en la boca un caos. Después Gea de amplio seno, asiento seguro de todos los mortales que habitan la cima del nevado olímpico. Y el tenebroso Tártaro en lo más profundo de la tierra de anchas vías. Y Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales que afloja los miembros y que en el pecho de todos los dioses y de todos los hombres domeña la inteligencia y la prudencia. Esto se ancla mucho con el episodio que hicimos del amor, Ya. pues, en el que nosotros hablamos acerca del amor, y es justamente para los griegos en la Teogonía escrita por Hesiodo, primero era un caos, ¿cierto? Sí, señor. Lo más interesante es lo que sucede después de caos, o sea, se plantean que Gea, tierra, y Eros, amor, son como los originales, ¿no? Como los elementales iniciales. Ujú. Pero resulta que de caos también salió Ereo y la noche negra, y salió Éter y el día. Entonces, Ereo vendría siendo como el dios principal de la oscuridad, y Éter, que es su hijo, es el dios de la luz celestial, ¿no?
y el aire brillante, el éter. Y Ereo se une con la hermana y con su esposa, pues su hermana que la vuelve esposa, que se llama Nix, que es la noche, para engendrar a Éter y a Emera, que es el día. Ya. Entonces, fíjese todo lo que ocurre después de lo que se considera pues como caos. Y lo que significaba para los griegos caos no es lo que hoy en día denominamos caos, que le damos un sinónimo de desorden, Ujú. sino que era un espacio de origen, un espacio originario, una especie de hueco cósmico fértil, ¿sí? De donde surgen fuerzas que organizan absolutamente todo el mundo. Así es. Entonces, digamos que eso es lo que traía en Ya. términos iniciales de lo que es caos. Interesante porque yo traigo, ahorita que nos pusimos griegos, para seguir conversando en la mitología griega y en todo lo que pasaba con estos pensadores, Platón decía que el caos es la condición de la posibilidad del orden que le impone el demiurgo. Entonces recordemos que el demiurgo es eso. El caos es la condición de posibilidad del orden que le impone el demiurgo. La posibilidad de orden. Ajá, Ujú. lo mismo, retomemos que el caos para los griegos era el universo y todos los elementos de la Tierra que no estaban aún en orden. Y para Platón, en el Timeo que él escribe, el demiurgo era este dios artesano, esta divinidad artesana que Ujú. era el encargado de poner orden a todo ese caos. Como el Dios que quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiese en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del caos al orden. Entonces, Platón plantea esos dos elementos, eh, el demiurgo como ese elemento organizador y el caos como las condiciones que se prestaban en la tierra o en la existencia para dar un orden. Una posibilidad que pretendía pues llegar a unos puntos específicos, ¿cierto? Recordemos entonces que dentro de ese demiurgo, Timeo cuenta a sus discípulos que es quien ordena y da forma a la materia preexistente del caos. Entonces utiliza como un modelo las ideas eternas e inteligibles. Entonces Inteligibles. su función es crear el mundo sensible, una copia imperfecta del mundo ideal. Que ya ahí Ajá. empezamos pues a relacionar con todo lo que dice Platón. Sí, o sea, el mundo de las ideas, el mundo del demiurgo es perfecto. Sí, señor. A pesar de que hay un caos, demiurgo le da un orden. Por eso está el día, por eso está la noche, por eso llueve, por eso sale el relámpago. O sea, todo tiene una razón. Pero resulta que cuando cogemos esas ideas demiúrgicas, Ah, permítame la sí, palabra, sí. y la trasladamos a la realidad, todo fracasa, todo falla, todo se daña, Ujú. todo se vence, todo deja de ser. Entonces digamos que la mayor tragedia que tiene Platón, y por eso es que para él los artistas estaban por debajo incluso de los indigentes, Ya. es porque eran personas que copiaban la copia. Entonces de por sí esto que estamos viendo es una copia de las ideas originales. A esta realidad, las montañas, los bosques, el agua. Al final ninguna idea es tuya, finalmente. Y cuando el artista coge eso y la transforma, termina siendo una copia de una copia. Ujú. Imagínese ese man lo trágico que era, ¿no? Tal cual. Está buenísimo ese pan, weón. Está buenísimo, sí. Pero nunca me imaginé estar hablando de Platón, comiendo pancito con tintico a las, Como es, así era que escribían esos a manes, las 2 de solamente que se la tarde. emborrachaban y habían viejas en pelota y manes también y ponían a pensar, weón. Nos falta. Sí, enanos. Por favor. Oiga, entonces, ¿usted ha escuchado el cuento del sonido del trueno? Ujú. Es de un escritor estadounidense, Ray Bradbury. Y entonces, este cuento fue publicado como en 1952 y trata de un safari futurístico en el 2055 y habla pues de los viajes en el tiempo. Entonces los protagonistas entran a una tienda de safari, entonces ellos tienen una máquina que los hacen viajar en el tiempo y la idea del safari es ir hasta la prehistoria, la época de los dinosaurios, a cazar dinosaurios.
Entonces son unos Ok. protagonistas, viajan en el tiempo, el safari les explica que no puede, o sea, que dentro del safari deben caminar por el sendero que ha establecido el safari, no se pueden mover, no pueden salir de ahí y deben cazar únicamente a los dinosaurios que están marcados por pintura roja. Ellos preguntan, bueno, ¿cómo así que pintura? Entonces, claro, los mismos del safari antes han viajado en el tiempo, antes de que viajen los cazadores, y marcan los dinosaurios que ellos analizan, observan y ven que van a morir y que no podrían afectar cualquier orden en el tiempo. Entonces los pintan de rojo, vuelven y viajan y se traen a la gente del safari. Una vaina ahí toda enredada. El caso es que cuando están en el safari, eh, suena un trueno, un trueno pues enorme, y por eso se llama el sonido del trueno, y sale el tiranosaurio Rex, que es una bestia gigante, y uno de los protagonistas, que se llama Eccles, eh, se asusta y no logra cazar al tiranosaurio y se sale del camino y pues empieza a caminar por toda la selva. La gente, el líder del safari lo llama, lo regaña, le dice que se devuelva, que no sé qué. El man vuelve, al final cazan al tiranosaurio Rex, No. lo matan. El tiranosaurio Rex cae, luego le cae una rama encima y entonces el señor dice, bien, esa era la rama que le debía caer al tiranosaurio para que muriera. Vuelven, cuando se van a regresar al presente, le dicen al que se salió del sendero que las botas están llenas de musgo, que pisó cosas, musgo de la época, entonces que podía afectar el futuro. Entonces él dice, no, que no sé qué, bueno, y ahí hay una discusión, él se revisa como que no, y vuelven al futuro. El caso es que cuando regresan, se dan cuenta que las cosas han cambiado. O sea, que el señor que estaba en la tienda donde entraron era el mismo, pero no era el mismo. Ok. Y claro, cuando Eccles, que fue el que pisó el musgo que salió del sendero, revisa, ve en su bota entre el musgo una mariposa muerta. Ah. Y entonces eso fue lo que causó que, luego revisando, que cambiaran de, o sea, que el presidente que estaba cuando se fueron ya no era el mismo presidente, sino que era un dictador y que había cambiado todo y que se cambió pues la temporalidad de esa época. Marica, por matar una mariposa, Uribe fue presidente, huevón. Yo creo que pudo haber sido eso. Y entonces. Y de ahí es donde sale el efecto mariposa, que, bueno, no sale, él lo nombra porque en realidad el efecto mariposa es un término acuñado por Edward Lorenz Ajá. y que viene y está relacionado también con la teoría del caos. Ok. Entonces, el Láncese efecto, de una vez a explicar qué es el efecto el mariposa, rey. efecto mariposa que es, que puede explicarse como que un aleteo de una mariposa en Hong Kong podría provocar un tornado en Estados Unidos, Bien. un tifón en Estados Unidos o en Nueva York. Entonces, el, cualquier efecto, cualquier posibilidad, cualquier causa que hagamos en este momento va a tener consecuencias más adelante. Un poco Muy bien. determinista es la teoría del caos. Por eso a mí me da miedo cuando estos manes en Dubái les da por hacer bosquecitos. Porque nuestro Ya, claro, Amazonas se da por el desierto. claro, Las corrientes de aire atraviesan el desierto, llevan partículas de arena durante todo el desierto y eso es lo que fertiliza el Amazonas. Ahí hay una conexión. claro, todo está Si conectado. nosotros llegamos a hacer un bosque en Dubái, todo este lugar de acá puede empezar a afectarse un montón. Tal cual, o sea, Como también si usted va a ir a ver ballenas en el Pacífico, afecta enormemente a mis amadas ballenas. Y se preguntarán por qué. Pues resulta que ellas bajan a aparearse y a tener sus crías en las aguas cálidas del Pacífico. ¿A usted le gustaría que lo vieran mientras está haciendo hijos o simulándolo? Bien, pero vuelvo al punto. Dale. Usted trajo una teoría, podría ser una teoría física. Ajá. Sí, una teoría eh, matemática en realidad. sí, una teoría matemática. Entonces, digamos que lo que yo trataba de analizar dentro de lo de caos es Ajá. que después del caos surge pues la tierra, surge el amor y surge el tártaro, que si ustedes hacen analogías, nace la materia, el deseo y el límite. Ya. Entiendan el tártaro, la gente le ha dado un nuevo nombre al tártaro, es el infierno. Yo difiero de esa interpretación, pero el Ok. tártaro era el lugar donde morían, no eran aprisionados los grandes dioses, los titanes. Pero los griegos no veían el infierno como lo vemos en términos católicos.
Entonces, por eso hablo de los límites. El límite es hasta dónde yo puedo llegar con otra persona o con otro lugar, ¿sí? No sé en qué momento nosotros nos dio por coger el pajarito y meterlo en una jaula, como poseer algo que no nos pertenece. Ok. Entonces, eso es el límite, ¿cierto? El deseo, pues obviamente está Don Eros, Ujú. y la materialidad o lo factual representado pues en la tierra. Siempre que se lee a los griegos también hay que hacer analogías en términos filosóficos e idealistas, ¿no? Claro. Entonces el caos no sería un vacío muerto, sino más bien una semilla generativa, un lugar de donde nace todo. Por eso cuando a mí me dicen que la teoría de la creación es el Big Bang y preguntan de dónde viene el Big Bang, y pues yo puedo responder del caos. Y entonces cuando me dicen ¿y de dónde viene el caos? La respuesta es sencilla, viene de la nada. Ujú. Y cuando me dicen qué es la nada, pues la nada se creó a partir de la nada. Entonces cuando me dicen, uy, ¿cómo se crea la nada a partir de la nada? Pues es justamente eso. Si damos por existencia la nada, entonces estamos generando la existencia de la misma nada, ¿no? Claro. Bien, pero esto cuando ustedes lo llevan al pensamiento, arte y diseño, si vamos a hablar de espacios de creación, pues nuestro cerebro es justamente ese caos. Hay una cantidad de información al principio que ustedes tuvieron en su cabeza, genera un enredo, y en la medida en que van avanzando en el capítulo y van entendiendo todas las metáforas que hacemos, todo empieza a cobrar sentido. Es decir, que ese lugar inicial, nada, vendría siendo su cerebro habitado por un sinnúmero de elementos que justamente cuando las personas empiezan a hablar o se empieza a dibujar, todo empieza a tener sentido. Es decir, que nosotros el caos le llamamos a ese lienzo en blanco, a esa Ajá. hoja en blanco, a ese formato A4 en Illustrator o la cuartilla en Word. Eh, Es que al final el caos también va creando patrones. O sea, esos elementos aleatorios, desordenados que este es suyo. entendemos como, sí, señor, ya está mordido, como caos, al final van creando unos patrones y pues el caos en sí termina siendo un orden aleatorio o impredecible, Ujú, creería yo. ujú. Y pues de ahí es donde surge la creación, ordenar esos patrones. Entonces, permítame meter la cucharada y le regalo un Hágale. detalle. Entonces, si en el arte el caos aparece como materia prima, Ujú. para mí en el diseño el caos es momento de incertidumbre creativa. Ojo pues, cuando usted hace un brainstorming o hace una lluvia de ideas, eso no se genera sin jerarquía. Ya, Empieza con un orden. Los pero bocetos no tienen jerarquía, ya, son elementos aleatorios. sí, señor. Pero para que me entiendan más, ¿por qué utilizo la palabra incertidumbre? En física cuántica, la incertidumbre hace referencia a la imposibilidad de conocer simultáneamente ciertos pares de variables en un sistema. Es decir, en cuántica, la incertidumbre plantea que yo no puedo saber el momento y el lugar exacto de una molécula. No puede ser observable y no puede ser entendido, porque esa partícula puede estar o no en En el mismo escena. lugar, por eso se llama incertidumbre. Así es. Y en diseño funciona exactamente igual, Ya. porque cuando yo planteo una forma, yo no puedo estar totalmente seguro de que esa forma va a tener esa misma función durante el tiempo y el espacio que yo lo he creado, como la silla Barcelona, que en su principio costaba X cantidad Ok. y hoy en día es un icono del diseño que transmuta la función inicial comunista por la cual fue diseñada. Me hizo un plot twist usted ahí. O sea, estábamos en átomos y pasamos a la silla de Barcelona. Ujú. Perfecto. Al final, pues, ese momento de incertidumbre necesita también un mediador, que Mm, entiendo yo es el creativo mm. o el ser humano, que no es quien entra a ordenar ese caos, ¿Cómo se llama ese mediador? el demiurgo. El demiurgo. El diseñador. Por eso, ¿Mm? el dioseñador. Exacto. Y más de uno se va a amputar, pero no importa. No, no importa. Porque, pues, ¿quién es quien tiene la herramienta? ¿Quién es el artesano divino que pone esos elementos en orden? El diseñador.
Signo artesano, diseñador. Sí, no, ya, o sea, haciendo la comparación narrativa, pues, Ajá. haciendo la metáfora. Y el resultado de eso, pues, pretende ser, bueno, ahí toca también revisar hacia dónde nos vamos. Entonces, el diseñador, un elemento de comunicación objetiva que tiene unos elementos ordenados dentro de un caos que se puede transformar. Por eso diseñar es domesticar el caos, ¿Ok? Me pero sin gusta. matarlo. O sea, no lo mata, ¿Y en el arte qué? lo domestica. Primera, es dejar que el azar se vuelva forma. ¿Ya? O sea, el azar, ese brainstorming se vuelva forma. Y que la entropía organice el mensaje. Y se preguntará usted qué es entropía. ¿Qué es entropía? Listo. La entropía es la magnitud, esto es en termodinámica, es la magnitud que mide el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema físico. Ok. Entonces, si la incertidumbre me dice que no puedo medir Ujú. que esta partícula esté o no esté en ese lugar, la entropía me dice Es el que grado, puedo medir el la grado magnitud. o la magnitud de esa aleatoriedad que está ahí. Ya, ¿Sí? Entonces, cuanto mayor es la entropía de un elemento, mayor es el desorden. entiendo. ¿Listo? Cuanto menor sea la Lo entropía, sigo. entonces más ordenado está el sistema. Ok. Listo. Entonces, la entropía mide cuántas configuraciones posibles puede adoptar un sistema. Por ende, yo puedo tener un vaso de agua caliente y medir su estado de entropía. Ya. Cuando pasa de caliente a frío. Cuándo empieza esa transformación y cuánto se demora, o sea, cuál es su nivel de entropía. Ujú. Y en diferente. Oiga, me gusta eso porque puede ser, o sea, también puede llevarse a una pedagogía del diseño. O sea, cuán, en ese nivel de entropía, en cuanto a términos de forma, uso, función, ¿cuáles son los diferentes resultados de aleatoriedad que pueden surgir de este mismo producto? Entonces, Ujú. si yo cambio su forma de cómo agarro este vaso, si lo agarro por aquí, si lo agarro por acá o si lo cojo por acá, hay un nivel de incertidumbre frente a cómo pueda yo usarlo. Y lo mismo pasa con su función, de las diferentes formas en que este mismo vaso pueda o que un vaso pueda contener el líquido que debe llevar. Por ende, el nivel de entropía en un diseño debe ser mínimo. Es el mínimo, Claro. ¿ok? Es decir, la menor cantidad de aleatoriedades que debe tener un objeto. Claro, eso lo establece el diseñador. Y el objeto tiene que ser lo menos entro, entropeico, menos entrópico. Entrópico. Hmm. Pero el nivel de incertidumbre está relacionado directamente con el espacio y con el tiempo. ¿Ya? Entonces le pongo un ejemplo. El dadaísmo en el arte Sí. abraza el caos como gesto estético. O sea que entre más entrópico y entre más entrópico, más aleatorio y más incertidumbre exista, mucho más dadaísta esté. Ojo que estoy dentro de los márgenes del Ajá. dadaísmo. Pero existe el diseño paramétrico contemporáneo, que es abrazar algoritmos que forman figuras geométricas caóticas. Ojo, figuras geométricas caóticas. Es decir, que se da un espacio para el azar, pero es un azar que es controlado. Es decir, que su nivel de entropía, a pesar de que es alta, se reduce. Entonces vuelve el caos como una herramienta, Sí. más no como un gesto estético. Uy, ahorita hablemos de estética que me parece Entonces, importante. dadaísmo, gesto estético, Ujú. abrazando el caos como elemento estético, diseño, abrazo el caos como herramienta. Sí, es que ahí el caos también propone o busca romper esas convenciones tradicionales de orden y de armonía. Entonces propone unas nuevas composiciones que a primera vista pues pueden parecer desordenadas, pero que en su esencia revelan al final una profunda intención que es lo que busca el artista o el diseñador. Ok. Creería yo. Sí, a mí lo que me produce placer y ruido a la misma vez de esta vaina es que usted puede nacer en un espacio con demasiada entropía, o sea, muy, muy aleatorio. ¿Ok?
y proponerlo desde ahí. Por ejemplo, el grunge. Me acuerdo mucho una discusión que tuve con Sebastián, profe de la FADP. Y él dijo que el grunge no tenía nada que ver con el impresionismo de Van Gogh, porque unos estudiantes plantearon esa fusión de esas dos cosas. Entonces el tipo se parchaba desde aquí, 2025, discutiendo su más cercano experiencia, que es el grunge con Kurt Cobain, y tratando de dar un salto cuántico hasta el impresionismo y encontrar una relación. Obviamente no existen. Claro. Pero resulta que si yo me voy en esa máquina del tiempo a donde vive Van Gogh y habito Van Gogh, el nivel de entropía es gigantesco. Mucho no. Igual que el de Kurt Cobain cuando estaba en Nirvana. Y bueno, cuando estuvo en Nirvana. Cuando estuvo. Sí. Entonces, eso me lleva a una cosa, y es que la entropía puede modificarse a medida que pasa el tiempo. Es decir, que para lo que a mí ahora significa caos, desorden, azar, puede que más adelante eso termine siendo una nueva manera de ver el orden. Así es. Y es que, bueno, igual la música termina siendo expresiones sociales del momento histórico que se está viviendo. Entonces, eso que decís de eso que ocurría en el impresionismo, pueden haber unos elementos que uno pueda también configurar y llevarlos al grunge, pero pues en el contexto histórico del grunge. Y ahí empezar las relaciones que pueden ser aleatorias, pero que pues ya es de quien está haciendo la relación buscar esas comparaciones. Ok, bien. Sí, me gusta. Vamos bien. Vamos bien. ¿Seguimos? Sí, hágale. Entonces, ¿A dónde lo va a llevar? convoco a Nietzsche. Listo, tráigame a Nietzsche. Bueno, póngale cuidado, Nietzsche. Dice, es preciso tener un caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzarina. Ok. O sea, aquí parece que el discurso que estamos llevando a cabo son de coaching de vida postmodernos, pero no. Listo, no. Entonces el caos termina siendo una potencia vital, más no un enemigo. El caos rompe las reglas morales, ¿sí? Dentro de un espacio controlado y abre lugar a un creador, ¿no? Eso es como para ir atando ideas que hemos dejado sueltas por allá aparte. El artista necesita ese caos interior para poder supurar, ¿no? Empezar a darle un orden. Es decir, que él mezcla dudas, emociones, contradicciones, ¿sí? Lo que pasó aquí con el estallido social, que dio a fruto la mejor escultura que yo he visto en mi vida, que es el puño de la resistencia. Y resulta que cuando ese artista es sacudido... Ahorita que usted nombra el puño de la resistencia, hablar de la Espriella lo quería tumbar. Ah, bien. Qué Pues pena. hay gente que... Hay gente que es estúpida. No digo que él sea estúpido, ¿no? No, no. Hay gente. Sí, sí. No, más bien digámoslo Hay así. gente para todo. Corrijo. Hay gente para todo. No hay gente estúpida, no. No existen los estúpidos. Existe gente en bruto. En bruto. Perfecto. O sea, gente que no ha sido Que no ha tallada. sido tallada por el demiurgo. Que la sacamos así de la mina, la extraímos Eso. así tan, y está ahí en bruto. Que tiene una belleza, ¿no? Que esté Sí, en bruto sí. es... Y algunos cerebros son así, o sea, como cuando uno Tal vez está en mantiene... caos. Está Pues desordenado. antes del caos, Antes. está como en esa idea primaria, ¿no? Ok. Está en bruto, empacado al vacío, huele a nuevo, como cuando usted compra algo nuevo, así. Bueno, entonces, y solamente, pues, de esas ideas, de ese brainstorming, Ajá. solamente podría darse luz dentro de ese caos, pues, a la idea original o la idea o la gran idea que se le ocurra. Es decir, no soy fiel creyente de que la primera idea que usted boceta no es la solución al diseño. Usted necesita meterle más visajes. Claro, la primera idea viene sesgada por sus influencias, por lo que usted ya ha visto antes, por lo que usted ya conoce, hasta de pronto cosas que que usted no recuerda en el momento, pero que están ahí, están en su cerebro diciendo, bueno, esto por acá puede funcionar porque por allá lo hemos visto en alguna parte. Entonces ahí es donde uno entra y dice, bueno, no, páseme desde la primera a las 10 ideas. Y empieza el trabajo caótico del diseñador, empezar a organizar esos elementos y sacar de ahí un diseño incipientemente válido.
¿no? Sí, por eso es que me atemoriza tanto esto de la inteligencia artificial mal usada. Uf, Y es justamente porque no nos estamos permitiendo generar esas conexiones que habitan en otros espacios. Entonces voy a parafrasear muchas informaciones que he visto en internet y es que no es un algo que me estoy inventando y es que ujú. célula que no usa el cuerpo, célula que destruye. Sí, se atrofia. La destruye, la mata, Ujú. se fue, no existió más, se vuelve caca. Entonces, las neuronas para que sean utilizadas tienen que ser llenadas de información. Y para que una neurona se conecte con otra necesitamos del lenguaje Así es. para empezar a hacer sinapsis. Esa sinapsis se vuelve más fuerte mediante un proceso que se llama mielinización. Es como una capita, una babita que lleva cada manito que se agarra con una neurona. Pero cuando esa mielinización se empieza a perder o a difuminar, esa sinapsis se agota, aísla la neurona y si yo ya no la uso más, se quema. Claro. ¿Qué está haciendo entonces ChatGPT y todas estas vueltas? Pues los estudiantes no, o la gente en común no está generando conocimiento para esta neurona y haciendo conexiones diciendo el mantra de la sinapsis, que es el Claro. sino El Eureka. está dejando que todo eso se produzca desde aquí. Y este dato, creo que fue Rusarín, 47% menos de sinapsis están haciendo los cerebros hoy en día. Y somos más idiotas que hace 5 o 10 años. Pero es que, Juanse, 47% en 3 años significa el 50% de retraso cerebral que hemos durado más de 70.000 millones de años de tratar de llegar a ese nivel. O sea, Tal cual. en 3 años destruimos esa mitad. Ahora, ¿cuándo va a llegar lo nuevo? Uf. Bueno, lo hablábamos ahorita, ¿no? Antes de empezar, tal vez estemos en esa transición. Tal vez seamos una época de No transición, weón, sé, y eso es lo weón. que me da miedo. Pero es que me da más susto porque si usted se da cuenta, las personas que más tienen billete son las que hacen que sus hijos no usen las tablets, no usen la inteligencia artificial, lean, vayan Porque a ellos lugares saben, aislados. Pero es que me da miedo porque entonces la educación que termina convirtiéndose en una arma poderosa para el pueblo se emancipación. está reduciendo a clases altas y a las otras personas que no están generando ese proceso de incertidumbre, pues está aumentando más ese nivel entrópico, weón. Y es que, vea que nosotros tal vez lo estemos diciendo aquí ingenuamente, pero todo encaja en el sistema en el que estamos. Todo encaja, o sea, todo está determinado. Uf, todo está determinado, ¿ok? Porque es para ellos, esas clases altas que usted menciona, importante eso, importante desprestigiar la educación pública, es importante que la clase trabajadora se mantenga así y digamos que no tenga estos espacios de discusión donde surge el conocimiento, pues para seguir con esas relaciones de poder desiguales frente a nosotros. Entonces, ahí es donde más que preocupación es acción, güey. ¿Qué vamos a hacer? No. Lo mismo, la información está, y por ahí, y Byul-Chul Han decía, estamos llenos de información, pero es una información que no estamos ni siquiera validando, no estamos cuestionando, no Ujú. estamos, sino que estamos en la época de la información. Todo nos llega, ya ni siquiera estamos condenados o organizados por un gobierno o por un poder que nos someta, sino que nosotros mismos nos sometemos y damos nuestra información y es eso, llenarnos repito, de información, pero se pierde esto que estamos haciendo nosotros aquí, el relato. El contar, el debatir, las diferencias, yo estoy de acuerdo con eso, tú no estás de acuerdo conmigo y qué sale de ahí. Entonces, es caótico también un poco eso, ¿no? No, yo sí creo que hay desorden. O sea, no hay caos. Yo creo que hay caos siempre y cuando yo sea consciente de todas esas variables y esté haciendo algo. Hay caos si yo soy consciente de esas variables y estoy ordenando, listo, Sí, por ejemplo, estos espacios que hacemos nosotros son caóticos. ya, Pero creo que hay desorden cuando yo me dejo llevar, ok, me alieno y sigo produciendo como si nada hubiese pasado. Para ponerle un ejemplo,
y creo que es muy claro con nuestra historia. ¿Cómo vemos nosotros hoy en día el Partido Liberal? El Partido Liberal ya perdió lo que era en esencia, que era eso, un partido del pueblo, güey. Ya es casi que a la misma, a medirlo con la misma vara que el Partido Conservador. Muy bien, entonces ahorita hacemos símil del liberal con el conservador. Mi abuelo veía el liberalismo como parte de la masa, ¿Ya? pero mi bisabuelo veía a los liberales como guerrilleros, Ok. porque nacieron de esa misma Sí, forma. sí, sí. Listo. Entonces, fíjese cómo a pesar de que ha avanzado el tiempo y cómo a pesar de que estos elementos se supone que tienen una cantidad de herramientas, no han hecho un caos en sí del partido, sino un desorden. Ya. Desdibujan entonces el significado idealista de ese principio. Si nosotros lo llevamos al diseño, casi que está pasando exactamente lo mismo. No hablo por todas las naciones, hablo puntualmente de algunos espacios que ocurren acá. Y siento que hay algunas efervescencias que hemos traído a nuestra mesa Ujú. que están ayudando a que el discurso no sea tan plano. Pero cuando voy al aula de clase, me, me asusta. Me asusta porque estamos llevando a cabo un proceso de investigación. Yo tengo 70 estudiantes en total que están llevando proyectos de investigación. O sea, más o menos 25 grupos, poco más. El tema principal es diseño centrado en las personas. Sí, señor. Realmente se llama diseño centrado en el usuario, pero cambiamos usuario por persona. Ajá. Se supone que el diseño centrado en las personas toma las minorías para volverlo generalidades. Ejemplo, usted tiene una puerta que dice empuje y cuántas veces no la ha jalado. O dice jale y cuántas Y veces la no la ha empuja. empujado. Ujú. Y en teoría usted tiene la misma cantidad de cromosomas, ni uno más ni uno menos. Claro, hay un. Sí, o sea, ¿me entiende? Claro, dice jale, pero entonces te pone la manija así. Perdón, te pone la Exacto. manija así y entonces empujas. Exacto. Muy bien, vamos bien. Sin embargo, quien diseñó eso pensó en una generalidad. Claro. Y a pesar de pensar en la generalidad, no se usa de manera correcta. Ujú. Entonces le pongo el ejemplo del pelapapas. ¿Conoce usted el pelapapas? Bueno, mis estudiantes no conocen pelapapas porque su mamá todavía le dobla la ropa. Un pelapapa es, haga de cuenta esto, en la mitad tiene una abertura con unas cuchillas, una enfrente de la otra, tiene una punta y un mango. Ujú. Eso lo creó un señor para su esposa que tenía Sí, sí, artritis. sí. Listo. Entonces, si la esposa tenía artritis, él lo pensó para evitar como todo este gesto con el cuchillo y Claro. más bien deslizar para poder pelar todo. Pensó en una minoría. ¿Cuántos usamos el pelapapas sin tener artrosis? Entonces, digamos que el diseño pensado en el usuario se piensa una problemática de minorías para llevarlo a la generalidad. Cuando les pongo el ejercicio a los estudiantes, lo primero que hicieron fue irse a ChatGPT. Claro, güey. No tengo ningún problema. Me mostraron el resumen de los libros. Perfecto. Viene la segunda parte, que es hacer una guía metodológica, que en teoría usted tiene que meter mano porque hay unas preguntas detonantes Sí, sí. chéveres. Y al final se generan unos hallazgos. No me va a creer. Los hallazgos eran hallazgos médicos. Ya. Entonces me hablaban de, por ejemplo, el trastorno autista, del espectro autista nivel 2. ¿Algo personal? No, no es nada personal. Listo. El trastorno autista 2. Y me salían con que hallazgo, el gen no sé qué, el cromosoma no sé cuántas en el cerebro, no sé qué, ta. Yo listo. Y al final le digo, ¿cómo soluciona un diseñador gráfico eso? Ujú. Y me encantaba porque inmediatamente había parálisis cerebral en los estudiantes, pues porque tienes un hallazgo médico. Claro. Ahí es donde viene mi susto uno. No está generándose un análisis, no hay caos, hay Ujú. desorden. Ujú. Y el susto 2 Hay es cuando yo información. me doy cuenta que ese grupo de estudiantes que trabajó el trastorno autista nivel 2 lo trabajaron 7 grupos más que no se conocen, pero llegaron a la misma maldita respuesta, Juan. Yo los he dejado pasar Ya. porque me quiero divertir siendo un profesor torturador, Ok. ¿sí? Y que se den cuenta de la realidad. Y es que la realidad es que nosotros nos hicieron para tener esta cosa hermosa, esta capa diferencial entre otros animales, se llama neocórtex, Sí. para poder usarla. Es que el lóbulo frontal todavía no se termina de desarrollar a esa edad, güey. También.
En fin. Oiga, pero entonces, retomando el tema de la inteligencia artificial, obvio, tampoco es satanizar el uso, pero si el uso se queda solamente en la primera respuesta y ni siquiera hay una intervención por parte de quien la usa, pues definitivamente va a seguir pasando esto que ya hemos venido contando de personas que, pues, de una sociedad que hoy, 2025, es más estúpida que en el 2010 o hace 5 años tal vez. Qué miedo, weón. O sea, hay una película, es que no me acuerdo el nombre de esa película, que se supone que todos los inteligentes no tienen hijos, pero los estúpidos sí tienen Mm, hijos de manera desbordada. Y el man se supone que viaja al futuro y se da cuenta que el futuro es así. Entonces abren la llave de agua y no sale agua, sino que sale Gatorade, weón. Es una película que lleva un man del pasado al presente, al futuro. Creo que es con Black, weón, pero no me acuerdo el nombre. Creo que es con Jack Black. Y en estos días me han dicho el nombre de la película. toca buscarla. Bueno, me da miedo que lleguemos a ese nivel si es que no estamos llegando en estos momentos a ese lugar. Por ejemplo, Sí, para no irnos lejos, ¿usted sabe cómo se le llamaba? Miguel Ángel se paraba frente al bloque de mármol. sí, Miguel Ángel hizo al David, hizo a Moisés. ya. Le voy a contar dos historias ahí. Está en el bloque. Entonces el man le preguntaron, maestro, ¿usted cómo hace para esculpir sin llevar una guía? Y el man decía, lo único que hago es quitarle a la piedra lo que le estorba. Ok. Imagínese el nivel. Él no veía el bloque, Sino que, sino que le quitaba claro, cosas que le estorbaban. Eso se le llama imaginería. ya. Imaginería es la posibilidad que el ser humano tiene de ver una forma o un algo en algo que no lo tiene. Usted tiene un bloque de madera y usted ve un mueble, usted ve una mesa, Ujú. usted ve formas. ¿Cómo sería el nivel de imaginería de Miguel Ángel que cuando estaba esculpiendo el Moisés, el man se queda mirando la escultura y le empieza a hablar? ¿Qué hablaba? No sé qué, ¿verdad? Y pues Moisés está así callado con una escultura. Obvio. ¿Y cómo será el nivel de estado mental de Miguel Ángel que cogió un martillo y ¡pum! Se lo pegó en la rodilla para que gritara del Uf, dolor? Eso está puesto, creo que está en Florencia. Y la rodilla está despicada. ya. Eso es como parte de la historia. Entonces, imagínate llegar a ese nivel de creación de que no separes que lo que has creado ha sido creado por vos, sino que ya lo das por real, por Claro. hecho. ¿Sí? Ideal que esa realidad o eso que hemos creado o hemos dado por hecho sirva para crear nuevas cosas, no como lo que está ocurriendo hoy en día. Sí, porque no estamos creando pues absolutamente nada. Yo acabo de ver el lanzamiento del iPhone 17 Ah, sí. y pues Hace llamadas, sí, toma fotos, sigue tomando fotos y hace selfies, güey. sí, Te puedes meter a internet. normal, güey, como que uno no entiende. Bueno, entiende, mentiras, entiende uno sí en realidad que es un proceso más mercantil, de obsolescencia programada, de renovar, de comprar, ¿cierto? Como que esto es lo que tenemos para este año, pero pues así como que una novedad no está pasando. Y entonces vuelvo a lo mismo, tal vez somos una época de transición. Y qué miedo ser una época de transición. Yo sigo insistiendo que no, que estamos transicionando, güey. Eh, la era digital, güey. La era digital, la revolución industrial terminó, la era digital nos cogió y nos lo metió en un año, porque es que esto es, o sea, después de pandemia, güey, yo soy consciente de lo que estamos viviendo. Antes de pandemia, no. Ush, ok. O sea, antes de esto, ¿no? De lo digital, de la inteligencia artificial, no es que no, hasta la pandemia no era Era consciente un de mi vida, inconsciente. vivía como un ente, güey. No, creo que empiezo a ser consciente de todo esto. Ok, Entonces, y traigo por eso una silla que me encanta, a ver. que se llama la silla Favela, que es de los Sí, papi. silla Favela y bailamos samba, que, eh, de los hermanos Campana, son unos diseñadores brasileños y ellos lo que hacen es hermoso, aunque bueno, pues voy a empezar por la historia y después lo ponemos ya en un contexto histórico Hágale, materialista. hágale.
Los manes trabajan siempre con materiales, o bueno, trabajaban en ese momento, no sé, no sé, era porque la silla es como del 95, trabajan con materiales, materiales reciclados, materiales autóctonos de la región, o sea, de Brasil, y ellos pues se van a las favelas de Brasil y empiezan a analizar y a estudiar pues sus comportamientos, cómo trabajan, cómo desarrollan, cómo construyen. Y a partir de esa visión de cómo construían sus casas o sus favelas, sus asentamientos allá, ellos empiezan a notar que hay un trabajo manual un poco desordenado de ubicar bloque por bloque para pues tener la arquitectura de sus hogares. Ujú. Entonces ellos con bloquecitos de madera, no se lo voy a mostrar aquí para que, y ahorita le decimos a nuestros productores que la pongan a de cómo es la silla. Y entonces, no quedó la Es silla. que lo hizo, es que aquí. Aquí. No quedó la silla, no se la puedo mostrar. Entonces es muy desordenada. Pero no, déjame, yo la abro acá. Silla favela. Y entonces ellos ponen bloque por bloque de manera manual. Ah, mira. Entonces ponen bloque por bloque de manera. Y es un trabajo muy artesanal. Y pues al final terminan construyendo esa silueta de una silla un poco más cuadrangular, ¿cierto? Y como representando esa teoría de así construimos en Brasil, esta es nuestra identidad. Y bueno, y es llevar, pues ordenar también un poco dentro de ese desorden, dentro de ese caos. Entonces por eso me hacía como relación con eso. Mi crítica es que si yo voy y busco... Replíquela. No, primero replíquela y segundo, si yo busco sillas favelas y toda esa historia tan bonita que dice, no, sí, surge de la inspiración en la favela, la encuentro es en puras fotos de casas hermosas, pues, y como Ok, que, ya ¿para quién entiendo. está vendida? ¿Quién es el consumidor de esta silla? Entonces, claro, de pronto, no sé, alguien con mucho poder y, bueno, yo quiero la silla que decide de los que construyen en las favelas y lo ubico como un símbolo de estatus y de poder. Ok. Entonces, la silla favela de los hermanos Campana, recomendado como un ejemplo del caos. Recomendado con el pan que nos estamos comiendo. Bueno, Heidegger no habla del caos directamente, sino que utiliza dos conceptos, que es Su amigo. das Offen y Aletheia. Ok. Entonces el das Offen es lo abierto y la Aletheia es el desocultamiento. Lo abierto y de su ocultamiento, Ajá, listo. entonces lo abierto de la silla, poniendo el ejemplo de la silla, Ok. es el concepto que usted acabó de narrar. Y el desocultamiento es el lugar donde se pone la silla, el lugar que se le da a la silla, Ya. que es un lugar distinto para lo que fue abierta la silla. Entonces, el caos ahí puede leerse como lo no revelado. O sea, lo que no se revela termina siendo caótico después, que es donde termina la silla. Es ese desocultamiento. Y lo que aún no ha tomado forma. En ese momento, en la parte inicial de la silla, cuando se lanza, no hay una forma establecida, pero cuando migra dentro de todos estos lugares que usted narra, Sí. pues entonces toma una forma distinta. Claro. Eh, entonces, digamos que el caos se devela cuando la forma aún todavía no ha mostrado su forma real. Eh, por ejemplo, lo que le hablé del mármol de Miguel Ángel. Sí, sí. Antes de ser David, era una forma desocultada, La piedra. una piedra como tal. Ujú. Ajá. Y sigue siendo una piedra, Claro. solo que ahora tiene un valor agregado y es que hay una forma que tiene orden, que tiene armonía, que tiene una cantidad de connotaciones conceptuales, pero que si trascendemos más allá de la forma, pues simplemente es un material, una piedra. Esa es la pelea eterna que se tiene con la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted saca la foto de su mamá, no sé si usted todavía es de los que imprime las foticos Sí, cuadradas sí, y la sí, tiene en la sí. billetera, y si usted saca la foto de su mamá y la pone aquí, y yo cojo un alfiler y le chuzo un ojo a la foto de su mamá, Le ¿usted qué duele a siente? mi mamá. Ah, pero en teoría eso es un papel, Claro que. es una imagen, esa no es su mamá. Ya. ¿Sí me entiende? Esa es la relación directa que nosotros tenemos con las imágenes desde hace muchísimos Miles de años años, sí. atrás. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener eso y esa relación directa con chuzarle con una aguja el ojo a la foto de su mamá versus yo tener un colmillo de un tiburón, colgármelo en el cuello y decir que por eso tengo la fuerza del tiburón, Ya. ¿no? Bueno.
Negro, y entonces para el diseño, ¿cuáles son esos elementos que o sea, dentro del diseño también ya hablando de herramientas prácticas, hay unos conceptos que siempre buscamos para poner orden dentro del caos o para de pronto definir el caos o ese desorden. Entonces, cuando utilizamos conceptos como asimetría, como altos contrastes, como anomalías, hablamos de un punto que no está dentro de lo establecido en esa composición que estamos desarrollando. ¿Eso en qué se traduce y eso estaría relacionado con lo que venimos hablando del caos o es simplemente herramientas prácticas para el diseño? Ah, ya lo entendí. Yo creo que es como que yo llego en estado cero, en Sí. estado virgen, ¿no? En bruto. Y de repente llegan una cantidad de herramientas, formales, conceptuales, Ujú. lo que sea. Y yo creo que entre más herramientas se tenga, más fácil se hace supurar cosas que no existen o que pueden tocar la materialidad de manera coherente. En lo que no creo es en que una persona que no tiene esas herramientas o carece de esas herramientas llegue a un proceso de creación Ya. nueva, ¿sí? Entonces todo el mundo criticaba a Steve Jobs porque no era diseñador, no era programador, pero era la imagen de Apple. Ajá. Pero la razón, más allá de todas estas cantidades de teorías que hay alrededor de él, es que era una persona capaz de lograr encontrar un camino en medio de todo ese caos. Era una persona capaz de comunicar o de entrelazar mensajes o líneas y de leer a las personas, que son quienes al final pues compran. Entonces, cuando vos te pones a ver cómo él conversa alrededor del objeto y cómo traduce lo conversado en el objeto, son cosas que uno ya daba por sentadas. A mí me parece maravilloso cuando hace el lanzamiento por primera vez del iPhone, la explicación que da para poder colocar una pantalla táctil. Y es el problema que había con relación a las teclas, que no existía interfaces individualizadas para las aplicaciones específicas. Ujú. Y después cómo le da solución al hecho de tocar la pantalla. Entonces hace una relación del mouse con la pantalla. Ya. Y finalmente establece que eso que se inventó en la pantalla táctil ya lo hacía un computador. O sea, los computadores tienen interfaces de lenguaje específicas para los programas. ¿Por qué no hacerlo con un celular? Y ¡pum! Aparece El ese iPhone. iPhone cuadradito con ese círculo de botón. Creo que hoy en día no se está haciendo una lectura de cómo la sociedad está funcionando o cómo está entrando en diálogo o interactuando con el medio o con el entorno, porque estamos más centrados en un espacio virtual. Ya. Ahora, si adoptamos el espacio virtual, ¿qué estamos haciendo para mejorar nuestra interacción dentro de ese espacio virtual? Y no estoy hablando de crear gafas para hacer inteligencia artificial y todo eso. Estoy hablando de cosas que trasciendan. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir utilizando el mismo cuadrado con pantalla que toco con el dedo? Ujú. Porque es que ya tocar la pantalla con el dedo se volvió una tarea titánica por los tamaños que tienen. Entonces, volviendo otra vez al punto del que me estabas preguntando, es entre más herramientas tenga yo, formales, conceptuales o lo que sea, voy a ser capaz de proyectar ese caos aparente que tenemos de toda esa cantidad de información. Pero si no existe, no hay nada. Ya. Yo sí creo que han venido pasando cosas, pero no han funcionado. Por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, y es eso mismo, es como que no hay una lectura coherente, una lectura acertada de lo que está pasando. Exacto, weón, Entonces, exacto. ¿qué pasó con las primeras gafas de Google que lanzaron que para poder manejar todo desde las Google, Lens. eso no funcionó, bueno, eso nunca más volvió a sonar hasta que años después, pues aparece Ray-Ban que se une con Meta y pues sacan unas gafas que ya empiezan a tener un poco más de coherencia con lo que se pretendía hacer. Pero pues todavía creo que falta explorar un poco más de cómo vamos a mediar personas con nuestra realidad y cómo empiezan a construirse a partir de estas nuevas tecnologías y de todos estos elementos Es que informáticos. yo lo que creo es que hay una razón, un concepto, una justificación. O sea, como quiero ver la realidad con información, Ujú. pero cuando lo van a hacer objeto, fallan Falla, sí, sí, sí. horriblemente, Sí, sí, porque sí.
Google lo tiene en la aplicación. Yo puedo abrir la cámara de Google y preguntar cualquier Claro, cosa que yo observe, pero está más a la mano. O sea, lo que cambiaron fue una interfaz. claro. Creo que la pelea eterna está en mantener la vida dentro de los objetos que llevamos. ¿Cuándo vamos a pasar más allá? Cuando leamos bien las dinámicas que tenemos con las cosas. Pero también es difícil, no sé cómo integra toda esta humanidad tan caótica a un objeto, güey. Creo que también Ya se logró. ahí va, exacto, ahí va. ¿Por qué luchar contra esto? Y ¿Por lo, qué no cambiar la manera en cómo interactuamos con esto? bueno, también, O sea, ¿por qué seguimos teniendo un objeto? ¿Por qué no existen otros elementos más pequeños que se adapten a mi cuerpo? ya. ¿Por qué no llegamos a ese nivel? ¿Por qué seguimos pensando en el titanio, en el metal, en el plástico? ¿Sí me comprende? Sí, 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 Y es porque seguimos aferrados a que las cosas deben tocarse. ya. Pero otra vez que no hemos llegado, yo quiero ser más conspiranoico. Yo creo que ya hay algo ahí y todavía no nos lo han soltado. Y pero mientras tanto, ¿qué pretendemos No, volver a pues la gente más estúpida diciéndole que tenemos lo último en guarachas y que realmente mientras no es tanto así? sigan buscando en ChatGPT qué ocurre. Bueno, El caso es que todo lo que usted haga hoy va a tener una consecuencia ahorita, más tarde, en la noche, mañana, en el futuro, porque así lo determina la teoría del caos. Señor diseñador, si diseñadora, lo que usted haga hoy va a tener efecto en su contexto, en la realidad, más adelante. Así que no haga basura, por favor. Contribuya a un buen diseño, y lea mátese. y no exista más, según citando a nuestro Pero queridísimo Camus. No hay salida igual, igual todos vamos a morir, pero hagámoslo de manera digna. no deje reguero. No es eso. Sea digno, ¿no? Pero antes de que usted haga esa, antes de que se desviva, déjenos su like, No. suscríbase a nuestro canal, síganos, coméntenos, háganos la vida chorlitos, así como la última vez me la hicieron con un video que nos encanta discutir tras bambalinas y a veces nos encanta supurar esa discusión en Instagram, en Facebook, en TikTok, No, en pero donde venga, quiera. venga. Me preocupa que vamos a quedar como promotores de la desvivisión. No, no, en realidad. Ah, bueno, sí. Acá, No, pero si usted quiere hacer uso de ella, pues todo bien. No, pues Van Gogh lo hizo. ¿Quién más? eh, Este man de Rothko lo bueno, hizo y de manera poética. depende. Si usted es Salvador Allende y Pinochet lo va a matar por Me tomarse encanta. el poder, pues listo, sí, deje un comunicado al pueblo y listo, y no se entregue. Pero en otro caso, no, usted no es Salvador Allende. O bueno, si queremos volvernos positivistas, es haga que tenga sentido su vida, haga que Exacto, tenga sentido su existencia misma. exacto. ¿Cómo? Haciendo algo que tenga sentido para los demás o para quienes lo rodean. Llame al caos a su vida. Es que ya Sale, el caso. salen cosas. ¡Llame ya! Escríbale a WhatsApp al caos. Bueno, y creo que se nos acaba el discurso Sí, señor. y Sí. mi nombre es Juan Pablo Revelo y soy un pancacho en el estómago de un hombre que su cerebro no produce serotonina. Mi nombre es Juan Cerón del Río y soy el caos sentado en una silla favela en Río de Janeiro, escuchando Concelo de Samba. Y esto es El otro podcast. el otro.